cómo es de importante el saber leer una etiqueta y saber en qué nos tenemos que fijar para entender que Divac es una comida totalmente diferente a la que puedes encontrar en una gran superficie, en sacos enormes de un pienso que seguramente no es el mejor. Claro, o sea, es muy importante y tenemos una gran responsabilidad en hacer un etiquetado responsable y transparente. De hecho, nosotros, o sea, como te contaba antes mi compañera Elena, al tener la fábrica de alimento de comida húmeda y alimento de comida seca, lo que hacemos es tener esas sinergias que nos permitan tener un etiquetado bastante muy transparente para de tal manera que el consumidor, o sea, los perretes y los gatos, sepan lo que están comiendo y cómo se están alimentando. Pues hoy en día la verdad es que disponemos de una tecnología que da una transformación de todos esos ingredientes iniciales que los encontramos en la naturaleza. Nos encontramos frutas, verduras, esos ingredientes junto con las carnes y luego pescados. Los procesamos de tal manera que al final lo que obtenemos es una croqueta con una apariencia de bola, como tú bien dices, pero que es algo mucho más complejo de lo que nos parece. Para aquellos perros que desarrollan alergias en la piel, picores, ¿qué proteína les aconsejáis? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Naturlove. Estamos hoy en este programa dedicado especialmente a la alimentación. ¿Comen bien nuestras mascotas? ¿Les estamos dando bien de comer? ¿Qué es lo que tenemos que saber realmente para cuidarlos cada día un poquito mejor? Hoy nos acompaña una marca tradicional, tercera generación de una empresa familiar dedicada a la alimentación de los animales. Nos acompañan María Tejedor, directora de marketing de Divac Pet Care. ¿Cómo estás? Muy bien. Y también Elena Fernández, responsable de I+D de Divac Pet Care. ¿Cómo estás? Muy bien. Esperamos que nos expliquéis muchas cosas y que le pongamos un poco de luz a todo lo que es la alimentación animal de nuestras mascotas. Aprendemos día a día en Naturlove, pero siempre nos van quedando cositas todavía por aprender. Me gustaría que me explicarais de inicio, vosotras sois tradición, tercera generación de una empresa dedicada a alimentación animal. Supongo que en esta historia de 75 años hay mucho aprendizaje. Así es. Bueno, somos una empresa familiar con orígenes tradicionales, como dices tú, en Segovia, de la cual yo tengo el orgullo y la satisfacción de pertenecer a la tercera generación, ya que fueron mis abuelos los que en su día, que eran maestros de escuela, alternaban el favor, por decirlo de alguna manera, de los chavales que no podían estudiar o que necesitaban un refuerzo. Les ayudaban en sus horas libres para aprender a leer o matemáticas, y a cambio los papás, por la gratitud, les hacía un cambio de darles gallinas. A raíz de las gallinas y tener que alimentar a esas gallinas, se fueron metiendo en la autoproducción, de las gallinas saltaron a los cerditos, un poco la parte de ganadería, y ahí escalando, acuicultura. A día de hoy somos una también de las empresas más importantes a nivel de alimento para peces de acuicultura. Y luego en el mundo de la mascota llegó a nuestros hogares, y a día de hoy nuestra revolución, nuestro querer, nuestra pasión y nuestra dedicación completa. Una historia increíble de ese intercambio inicialmente de dar clases de refuerzo a los niños a dedicarse a la alimentación animal. Así es, muy, muy curioso. Y ya te digo, como llevamos, o sea, mi padre, mis tíos, o sea, ahora mis hermanas, primos, entonces ahora estamos con una... ¿Toda la familia estáis allí? Prácticamente, no toda, pero prácticamente sí. Entonces es una responsabilidad muy grande y por otro lado un orgullo también. Entonces, seguramente tus abuelos, cuando estaban iniciando esta marca que ha acabado consolidándose como un gigante también en esta industria, no se lo hubieran imaginado nunca la evolución de tantísimas referencias que pueden haber hoy en día de alimentación animal. No, jamás. O sea, yo estoy segura que nunca se hubiesen imaginado. Pero bueno, yo estoy segura de que seguro que están súper orgullosos de hasta dónde hemos llegado, y que la tercera generación esté tirando del carro de algo que ellos crearon. Que ellos iniciaron. Así es. Seguramente el I+D tiene mucho que ver en que ahora hayamos pasado de una referencia de un pienso para mascota genérico a todas las variantes que actualmente hay, ¿no? Sí, sí, así es. Hay un abismo desde los comienzos en los años 80 a lo que estamos haciendo hoy en día.
Prácticamente al principio lo que se hacía era un alimento para poder cubrir las necesidades básicas, porque se veía que los perros estaban en las granjas, entonces que al principio comían hasta el alimento de los lechones, entonces Claro, y las buscando... sobras, que era lo que normalmente Sí, con lo que sí. se alimentaban a los animales, claro. Entonces los primeros alimentos que empezamos a hacer fue un poco por eso, viendo que estaban comiendo el pienso de los lechones, que no era el ideal para ellos, pues empezamos a desarrollar el primer alimento por los años 80, que era un alimento con un proceso de fabricación totalmente distinto al que lo hacemos hoy en día, que era un simple granulación, un conglomerado, dar forma a algo Era un que era, compactado. sí, sí, un compactado total. Y no ¿Y tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día. qué se hace hoy en día? Porque, perdonad mi ignorancia, pero siempre he pensado, ¿cómo convierto una comida natural? Porque finalmente vosotros sois un estandarte de alimentación natural, en una bola de pienso. Pues hoy en día la verdad es que disponemos de una tecnología que da una transformación de todos esos ingredientes iniciales que los encontramos en la naturaleza, nos encontramos frutas, verduras, esos ingredientes junto con las carnes y luego pescados, los procesamos de tal manera que al final lo que obtenemos es una croqueta con una apariencia de bola, como tú bien dices, pero que es algo mucho más complejo de lo que nos parece. Utilizamos un proceso de extrusión en el cual realmente cocinamos a una temperatura en torno a 92-93 grados, con el fin de garantizar la salud desde el punto de vista microbiológico, evitar todo tipo de riesgos y luego conseguir un aumento de la digestibilidad de esos ingredientes o de esas materias primas iniciales. Entonces es un proceso muy tecnológico y que a la vez resulta muy simple cuando tú ves el producto final con esa forma. ¿Por qué es tan importante cocinar a una temperatura concreta y no a otra? ¿Cómo procesar esa alimentación? ¿Cómo seleccionar esos alimentos? Pues primero es muy importante elegir la calidad de lo que partimos. Es decir, yo siempre he oído la frase, si en un cocido no pones ingredientes de calidad, no vas a obtener un buen cocido. Aquí nos pasa lo mismo. Si de lo que partimos no son materias primas de una buena calidad, para eso DIVAC, bueno, colaboramos con proveedores con los que realmente nos aseguramos la calidad de lo que ponemos. Es decir, utilizamos ingredientes frescos, tanto carnes como pescados, y frutas y verduras con una calidad de control desde la entrada, porque nosotros al tener la fábrica de alimento deshidratado y la fábrica de alimento húmedo, pues digamos que cubrimos un poco todas nuestras necesidades, establecemos en cada momento esos ingredientes para el producto final, mantenemos la cadena de fríos, es algo muy cuidado en nuestro proceso de fabricación. Y luego a la hora de hacer las croquetas definimos unos parámetros muy claros de cara a si vamos a hacer un alimento para perros, un alimento para gatos, qué requerimientos mínimos en base a qué les gusta, qué mejor lo comen, cómo mejor lo procesamos para conseguir la máxima palatabilidad de lo que hacemos. Elena, decías, cogemos alimento fresco. Aquí en Naturlove ya vamos aprendiendo a entender qué es lo que tienen que poner las etiquetas de los alimentos que compramos. ¿Cómo es de importante el saber leer una etiqueta y saber en qué nos tenemos que fijar para entender que DIVAC es una comida totalmente diferente a la que puedes encontrar en una gran superficie, en sacos enormes de un pienso que seguramente no es el mejor? Claro, o sea, es muy importante y tenemos una gran responsabilidad en hacer un etiquetado responsable y transparente. De hecho, nosotros, o sea, como te contaba antes mi compañera Elena, al tener la fábrica de alimento de comida húmeda y alimento de comida seca, lo que hacemos es tener esas sinergias que nos permitan tener un etiquetado bastante muy transparente para de tal manera que el consumidor, o sea, los perretes y los gatos, sepan lo que están comiendo y cómo se están alimentando. Y para nosotros, aparte que pertenecemos a la ANFAC, a las organizaciones que cuidan y que velan por este sector. Hay mucha desinformación sobre el pienso, es decir, ahora se ha creado en nuestro imaginario de la sociedad en general que el pienso es algo malo para nuestras mascotas porque es algo procesado, porque es mejor darles lata. ¿Estamos bien informados o no tiene nada que ver? Yo creo que se ha creado una confusión realmente para el consumidor final. Porque realmente los piensos como tal, digamos que es de los alimentos mejor balanceados que hay a disposición de los clientes finales, porque de todos y de cada uno de ellos las materias primas están perfectamente analizadas, definidas, los que nos permite a los nutricionistas
tener la información más completa y detallada posible cuando trabajamos con un alimento deshidratado, una croqueta. Claro, porque puedes ver, hay tanto de proteína, Eso tanto es, de... eso Ok. es. Son los alimentos donde mejor nos podemos asegurar de que el contenido en nutrientes cubre perfectamente las necesidades establecidas a nivel tanto de normativa como puede ser la Asociación Europea de Fabricantes de Alimentos para Mascotas, que es FEDIAF, o ANFACO, que es la americana. Que esto es Entonces, un miedo que yo como claro, es normal. propietaria de un animal me pasa muchas veces, es decir, le pongo menos pienso porque quiero que coma otras cosas, le añado yo por mi cuenta un huevo y un trozo de apio y una sardina y no sé si lo estoy haciendo bien. Claro, es Si que- estoy equilibrando bien lo que tendría que Claro. llevar ese plato de comida final. Yo siempre digo cuando alguien nos consulta, porque muchas veces nos llaman los consumidores finales, que es lo mejor que pueden hacer, llamar cuando tienen dudas, yo siempre Claro. lo digo, que realmente cuando tú alimentas todo suma. Entonces hay que tener en cuenta, si tú quieres darle chuches, si quieres darle, combinarle seco con húmedo, buscar algo lo más completo de todo lo que hay en el mercado. Porque si tú tienes una mascota que tiene algún tipo de intolerancia a alguna fuente proteica en concreto, pues que dispongas para darle tanto alimento deshidratado como snacks, como húmedo y puedas, al Claro. final son kilocalorías que suman a las necesidades que tiene esa mascota. Sí, y hay que confiar en los profesionales, que son los veterinarios que están detrás de todos estos productos maravillosos que hacemos y que es muy importante saber y no jugar con la alimentación de nuestros perros y gatos. Lo que está claro es que aburrirse, no se aburren los animales a los que alimentáis, porque veo que tenéis desde pulpo a la gallega, cochinillo de Segovia y bacalao a la portuguesa. Esto es un manjar al final para nuestras mascotas Sí, también. así es. Es que, a ver, el mundo, o sea, la tendencia y el mundo está agitándose, cada vez se buscan fuentes proteicas diferentes, pues hay perretes que necesitan alternar la alimentación, hay algunos que necesitan la misma alimentación todo el rato. Y para nosotros es una fuente de innovación el poder incluir en nuestras cocinas ingredientes como el pulpo, como el cochinillo de Segovia, algo que, por lo que te contaba Claro, antes, además que de estamos que muy de- orgullosos de ser segovianos y abanderar Sí, claro. nuestra tierra. Lleno de territorio, claro. Correcto. Y bueno, y sin dejar de lado nuestros turrones para perros, que somos los pioneros, los primeros en crear este manjar, para no olvidarnos, porque ellos, o sea, los perros y los gatos, también necesitan un hueco en la mesa en Navidad. En Y por Navidad, eso y ya tenemos tienen esos hasta turrones. Claro que turrón sí. de tarta de queso. Correcto. Turrón Pero- de tarta de queso, tenemos el turrón de tarta de zanahoria y el turrón de yogur con arándanos. Y ya es curiosidad, Sí. ¿eh? ¿Esto realmente es tarta de queso o sabe a tarta de queso pero lleva carne? ¿Cómo están hechos? Bueno, evidentemente es una interpretación de Claro. esas recetas, ¿vale? Claro. Fundamentalmente lo que incorporamos son ingredientes en base a distintas carnes y distintos Vale. pescados y en base a esa base añadimos pues, los arándanos o el queso, ponemos esos guiños de las recetas Muy bien. Pero sí, son interpretaciones de nuestras recetas adaptadas evidentemente A lo que ellos a las tienen que necesidades comer. nutricionales Correcto. de cada No, pero uno está de claro ellos. que no se van a aburrir de comer de todo y ya te digo que esto es un poco manjar de fin Así de es. año, el pulpo a la Total. gallega. Y como te decía, dentro de la responsabilidad nuestra, o sea, no tiene azúcar. Que tú puedes entender que es un turrón, que es un postre que tiene azúcar. No. No, es una pueden adaptación. Correcto. ¿Cómo ha cambiado la industria de la alimentación animal en los últimos años? Mucho. Yo creo que ha sido, sobre todo en los últimos Mucho, años, ¿no? Cuando ha mucho. habido como el Claro. crecimiento este exponencial. Sí, así es. O sea, por fin, o sea, hemos asumido la humanidad de que los perros y los gatos son familia, son hijos. Y claro, nos preocupamos, no solamente consiste esto en alimentarles, sino consiste en nutrirles, en velar porque cada uno de los pues, tiene unas necesidades especiales. Y lo que te decía, pues es muy importante pues, el que la calidad de lo que se usa como ingredientes primarios exista para cuidarles y que nos duren lo máximo posible y que así sea y en las perfectas condiciones, vaya. María, ¿ha habido algún momento en la historia de la empresa que haya marcado un antes y un después en cómo la conocemos ahora? Bueno, yo creo que un momento maravilloso, o por lo menos el que yo he vivido más estando presente y trabajándolo, fue el lanzamiento de Divaxsense, un producto, una gama, una marca
con una identidad, con unos valores, con un alma, porque, o sea, con Divac Sense tú lo ves, es más allá que un producto para perros y gatos, porque es como buscamos la experiencia de los 5 sentidos, nos preocupamos un poco porque ese momento especial que es el de cuando se están alimentando, cuando están comiendo los perros y gatos, lo vivan con un sentido y con un deseo. Y esta alimentación la pueden llevar siempre, es decir, siempre pueden estar comiendo cochinillo de Segovia, bacalao, pulpo, Por supuesto. o es como nosotros que lo haces como excepción, pero después comes un poco más light. No. No. No hay que engañarse en que esto sea... No es nada momentáneo, o sea, pues lo que te digo, cada perrete, cada gato tiene sus preferencias y nosotros hacemos el alimento completo y entonces podríamos estar dándole el mismo alimento siempre. A no ser que ellos se cansen, lógicamente, o porque en ciertas épocas o etapas de sus momentos de vida necesiten otro tipo de dieta. Pero en principio nosotros, o sea, nuestro alimento es completo. ¿Qué diferencia Divac de otras marcas del sector? Bueno, podemos decir que Divac es seguridad, es origen, es tradición, es experiencia, es alma, es más allá de una marca, es un sentir. Y podemos decir que toda esta experiencia o todas estas andaduras en nuestra historia nos ha permitido ser un referente. O sea, estamos cubiertos de veterinarios, estamos avalados por la IFS, por certificados estándares muy cotizados y eso yo creo que nos hace distintos. Aparte de que pues, tenemos una nutrición, una forma de alimentar a las mascotas muy responsable. Y eso lo vemos en nuestras recetas y en nuestros etiquetados y en todo lo que hacemos y en nuestra forma de sentir y vivir. ¿Tenéis esta deformación profesional de cuando vais al supermercado y veis algún Así es inevitable. pienso? Es inevitable, Sí, entiendo. inevitable, sí. Y te echas Sí. un poco las manos a la cabeza de lo Sí. que se está haciendo todavía hoy en día. Sí, la verdad que sí. Sí, te echas las manos a la cabeza y bueno, y puedes llegar a entender o no de que todavía existe gente o personas que se han quedado en ciertas etapas de la vida o de años atrás, pero el futuro no es ese. Pero María Elena, ¿puede ser que también el consumidor esté decidiendo comprar una alimentación de supermercado, para no entrar en marcas, frente a unas marcas, tampoco digo la vuestra, sino marcas que puedes encontrar en tiendas especializadas y que son una alimentación natural, por una razón de precio? ¿Es el principal peso aquí o no? Yo creo que al final, si tú realmente pones a largo plazo costes en la balanza, si vas a una alimentación de este tipo, acabas que los costes se te igualan, porque tu perro está más sano, está más vital, tiene más salud, menos visitas al veterinario, menos tratamientos, y a largo plazo tu perro va a vivir más años, vas a estar tú más feliz, porque al final si tú tienes una mascota es porque la quieres, te gusta. Y yo creo que he puesto la balanza, si realmente lo miras a largo plazo... Claro, no en la alimentación de ese mes, sino a largo plazo te lo ahorras en veterinarios y te lo ahorras en problemas que pueda ir desarrollando. 100%. Por supuesto, sí. También el otro día hablábamos en el programa de la importancia de leer las etiquetas, aparte de la composición, del gramaje que hay que darle al animal, porque muchas veces nos encontramos con piensos de supermercado que a lo mejor le tienes que poner un bol súper grande, le tienes que poner 400 gramos de comida a ese animal frente a 300 claro. de otra marca más natural. Normalmente cuando vamos a dietas de este tipo, como las que estamos fabricando o haciendo nosotros, son alimentos con una densidad energética relativamente alta. Eso significa que por cada gramo que tú aportas, el número de kilocalorías que tiene esa comida es elevado. Claro, y no alimenta necesitas... más porque lleva más comida así buena. Es. Exacto. Así es. Y en ese sentido, dentro de esta misma gama, aunque tenemos productos más light, lo que hacemos es también aportar las kilocalorías que necesitan, pero con una sensación de saciedad para las mascotas que a largo plazo no necesitan tener mucho peso, claro. Eso es, o para perros de edad avanzada, más light o más senior, que necesitamos un nivel de kilocalorías más ajustado, pero eso sí, con una sensación de saciedad para que realmente no pasen hambre y luego balanceados en otro tipo de nutrientes, como condroprotectores, antioxidantes naturales, otro tipo de nutrientes que mejoren su estado vital a largo plazo.
Claro, si al final tengo que estar pensando en que un saco de pienso mucho más grande me va a durar menos porque le tengo que echar más cantidad y además lo tengo que suplementar con otras cosas porque esta formulación lo lleva y la básica de supermercado no, lo que tú dices al final me acaba compensando una cosa con otra, ¿no? Así es, así es. De hecho, mira, si por ejemplo ves los nuestros, o sea, estamos hablando de casi el 70%, 80% de contenido cárnico, de pescados frescos. Si vas a nuestra fábrica, que para nosotros es nuestras cocinas, donde están nuestros chefs, tú puedes ver nuestras neveras con las judías verdes, con los arándanos, con alimentos que son de origen, que son de consumo humano. Entonces, esa calidad es lo que hace que, pues, que puedas usar la cantidad justa para alimentar a tu mascota sin necesidad de dejarte un dineral en su cuidado. ¿Hacia dónde creéis que va el sector en los próximos 5 o 10 años? Vosotras que habéis Wow. visto ya trayectoria, ¿cómo os imagináis el devenir del sector en los próximos años? Buah, es muy difícil, ¿eh? La pregunta, a ver, es muy difícil saber o decirte una tipología específica de producto, pero yo creo que seguiremos en esta tendencia hacia lo natural. Por supuesto, tendremos, o sea, la base que es la comida seca seguirá su trayectoria y seguramente que sea infinitamente mejor. Ahora bien, viene también la comida húmeda completa por delante, que es algo que también para el tema de los gatos y de los perros, pero yo creo que, esperamos, estoy segura que a lo natural 100%. La tendencia es que cada vez la alimentación Sí. será mucho más natural. ¿Lo veis más en otros países que en España? ¿Van por delante en otros países en cuanto a concienciación de lo que le damos a nuestras mascotas? A nivel europeo yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que más o menos estamos en el mismo, sí. Sí. Y en terceros países, bueno, depende de los mercados de terceros países, pero yo creo que cada vez la penetración de marcas con ingredientes frescos cada vez está donde entra, claro, tiene su nicho como novedad, Claro, entonces pero es se nota importante. que tiene hueco por esa sensibilización ya Sí, de cuidar del cada vez más. consumidor. Sí, De cuidar cada además vez la más. globalización y, o sea, nos permite a empresas como nosotros de españolas estar en primera liga o sea, y sacar el pecho con otros países o con otros fabricantes de Europa, como puede ser Alemania o UK. O sea, yo creo que yo creo que estamos a la par ahí, en Europa. Hay una tendencia cada vez a más gatos. Sí, Sí, ¿no? sí. Todo el mundo nos lo está diciendo que cada vez el sector animal está creciendo mucho en número de gatos. Sí, yo creo que el felino es el que está disparando un poco ahora mismo el sector, ya no a niveles de volumen, sino más de valor, y está cogiendo un protagonismo muy relevante. Los gatos o las razas pequeñas de perretes. Bueno, y además estamos muy orgullosos porque hemos recibido desde Estados Unidos el Pet Innovation Awards, donde nos han premiado con el producto del año en nuestra gama de funcionales para gatos, con lo cual para nosotros es súper satisfacción. Qué bien. Antes nos decías, Elena, que os llaman a veces a vosotros para haceros preguntas sobre qué tiene que comer un animal. Nosotros tenemos una lista de preguntas que nos hacen normalmente también en las tiendas de Naturlove y quiero que nos ayudéis a contestarlas aprovechando que te tenemos aquí a ti, que estás todo el día mirando cómo tienes que mejorar cada uno de los productos, pues a ver qué les podrías aconsejar a todos los clientes de Naturlove también para poder hacer esta correcta alimentación de sus mascotas. Una de las preguntas que más nos hacen llegar es si tiene que comer lo mismo un perro pequeño que un perro grande. Pues por supuesto que no. Primero porque lo básico es que sus necesidades metabólicas basales son distintas, es decir, en relación su peso y su tamaño, las razas pequeñas parece mentira, pero tienen necesidades energéticas mucho más altas que una raza grande. Claro, podríamos pensar que es al revés, de este es chiquitito, no necesita tanto como un perro grande. En cantidades está claro que necesita más un perro grande, pero en composición no. No, la composición es totalmente distinta. Es decir, los piensos para razas pequeñas tienen que tener niveles energéticos superiores, más cantidad de energía metabolizable por kilo de alimento que le des, y los nutrientes tienen que ser distintos. Tienen más requerimientos vitamínicos, minerales, con lo cual tenemos que buscar un pienso adaptado a la raza que tenemos. Es fundamental.
Otra de las preguntas que nos hacen y que seguramente muchos de los propietarios de perros y de gatos no lo hacen del todo correctamente es cuándo se considera que un gato o un perro pasa a ser adulto para darle una alimentación que ya no sea de cachorro. Depende un poco en el caso de los perros de la raza, pero a partir de los 10 o 12 meses podemos empezar ya, dependiendo de las razas, a pasar a alimentación adulta, ¿vale? Porque los requerimientos energéticos van cambiando, ya no necesitan tanta cantidad de energía por kilo de alimento, entonces podemos iniciar ahí una transición. Porque ya han dejado ese desarrollo tan rápido, ¿no? Eso es, a partir de los 10 meses de crecimiento ya se va igualando las necesidades que tienen las de un adulto, esa etapa de crecimiento ya va bajando la curva y no requieren tanta cantidad. Entonces es el momento de iniciar la transición en el caso de los perros. En el caso de los gatos, pues es un poco antes. A partir de los 8 meses ya podemos pensar en cambiarles. ¿Y qué alimentación tiene que tener un perro senior? Pero claro, hemos dicho, la diferencia entre un perro pequeño y un perro grande, diferencia de cuando es cachorro a cuando es adulto, pero cuando son senior se ha oído muchas veces de tienen que comer menos proteína. ¿Es cierto o no es cierto? Tienen que comer menos energía. Vale. ¿Y Un eso se poquito traduce menos en de qué? proteína también, Vale. pero lo que tienen que comer son proteínas mucho más digestibles. Es decir, hay que cuidar su salud digestiva, su salud intestinal, porque ya no digieren de la misma manera, con lo cual hay que aportarle fuentes proteicas lo más digestibles posibles. Tenemos que ir a elegir, pues yo recomendaría siempre dietas en base a pavo, en base a pescados, porque son mucho más fáciles de digerir que una carne, por ejemplo, de cordero, que también tenemos dentro de nuestro portafolio, por ejemplo, de Sens. Esos alimentos para perros de edad avanzada necesitarían estar suplementados con condroprotectores, con fructooligosacáridos, manoligosacáridos que estimulen sus defensas, porque a largo plazo esas defensas decaen. Y luego intentamos que sean dietas también un poquito bajas en sal, cuidadas, de cara a alargar su salud. ¿Y para los gatos es igual? ¿Un gato senior y un perro senior se equipara más o menos estos consejos o Se no? pueden equiparar y más porque los gatos, especialmente los que están dentro de casa, suelen estar esterilizados, entonces hay que buscar dietas con un contenido energético bajo y luego los gatos sí o sí deben estar suplementadas sus dietas en taurina. Los perros no, pero la taurina en el caso de los gatos es un aminoácido esencial y a largo plazo lo requieren para su estado, porque no lo pueden sintetizar, entonces necesitan incorporarlo en su dieta. ¿Y en dónde encontramos la taurina? La taurina fundamentalmente la incorporamos en los alimentos tanto deshidratados como en las latas, porque lo requieren. Entonces necesitan ingerirlo porque su organismo no lo sintetiza y es necesario para la visión, el buen estado cerebral. Entonces es muy recomendable que todos los piensos para gatos de edad avanzada, todos, pero especialmente los de edad avanzada, tengan un contenido en taurina adecuado. Una de las preguntas que nos hacen los propietarios de perros con pelo largo, especial, como puede ser un husky, es si su alimentación tiene que ser diferente para poder tener ese manto de pelo. Pues para ese tipo de razas, especialmente de pelo largo que has mencionado, galgos afganos o cualquier otro tipo de perro que está en perros de concurso cuando van a exhibiciones, recomendamos dietas con un contenido adecuado de ácidos grasos omega 3 y 6, especialmente los omega 3 con contenido elevado también de vitamina A, de vitamina H, ¿vale? Que es la biotina. Entonces, esas dietas permiten mantener a largo plazo un aspecto lustroso del pelo, con brillo, y dietas como por ejemplo Divaxens con salmón está especialmente diseñada un poco pensando en cubrir esas necesidades de perros en ese momento, en esa etapa vital, aunque también puede ser consumido por un perro normal en su casa que al que le gusta el pescado, Claro, que claro, especialmente el sabor a salmón les encanta. Y para aquellos perros que desarrollan alergias en la piel, picores, ¿qué proteína les aconsejáis? Realmente no aconsejamos ninguna. Lo que tratamos de recomendar en un primer momento es que vayan a su veterinario y se les haga una dieta donde solamente se les empiece a suministrar una proteína y ver si esa proteína les está provocando realmente la alergia o la intolerancia. Para ir haciendo descartes, Eso ¿no? se llaman dietas de exclusión. Vale. Y empiezas dándole una sola. Normalmente Vale. empezamos recomendando el pescado. Si es un perro que estaba consumiendo carnes,
recomendamos darle una dieta que solo contenga un pescado y luego ir introduciendo poco a poco nuevas fuentes proteicas para identificar realmente cuál es la causa de esa intolerancia. Una vez que se le da una proteína y vuelven a aparecer los síntomas, la mejor manera de ver si realmente es la causa es volver a una dieta intolerancia, volverse a introducir 2 veces. Entonces realmente se hace el diagnóstico por exclusión de esa fuente proteica. Otra pregunta que nos hacen llegar: ¿los gatos por qué consumen muy poca agua y cómo podemos hacer para adaptar su alimentación para que no tengan luego problemas renales porque no han consumido agua? Primero yo recomiendo ver cómo se le está suministrando el agua al gato, ¿vale? Porque al gato le gusta beber agua, entre comillas, corriente. Vale. Es decir, bebederos en los que continuamente se esté renovando el agua. Casi una fuente, ¿no? Eso es, bebederos tipo fuente, Sí. porque realmente ellos son muy exquisitos a la hora de ingerir agua. De por sí el gato es un animal muy selectivo y en todo lo que consume, ingiere, es fundamental buscar cómo darle más algo, atractivo, quizás. sí, no, cómo darle un alimento realmente palatante y atractivo, porque son muy exigentes a la hora de alimentarse. Entonces, cuando alimentamos con un alimento seco, fundamental el acceso continuo al agua y al agua fresca, y si es corriente, mejor. Y luego recomendamos precisamente por ese problema que tienen de poco beber agua, no querer beber, recomendamos completar siempre la dieta seca con alimentos húmedos, bien en forma de bocaditos, bien en formas de patés, porque ahí sí que con un contenido en humedad de un 80%, pues claro, te aseguras que si no bebe agua de una manera, al menos se hidrate de otra. Entonces es muy recomendable mezclar un alimento deshidratado con un alimento húmedo, por ejemplo, en el caso de los gatos. Estaba pensando ahora en los típicos anuncios que vemos muchas veces de alimentación para gatos que te dicen: para tu mascota esterilizada, ¿tiene que comer diferente un gato esterilizado que un gato que no lo está? Por supuesto. ¿Sí? No le podemos alimentar igual, porque si le diéramos un alimento no enfocado a gatos esterilizados, al final estaría recibiendo un aporte calórico excesivo. Al estar esterilizado, su metabolismo basal es inferior, requiere menos energía y al final tendríamos un gato con el tiempo obeso. ¿Y eso pasa también con los perros esterilizados o no? Sí, también. Lo que pasa es que quizás en el perro se vea menos, porque si la frecuencia de sacarle a la calle, de pasearle y tal, pues bueno, ahí mantienes cierto equilibrio. Pero claro, el gato es un animal que está en casa, está solo, está la mayor parte del tiempo tumbado y más si está esterilizado. O sea, tiene que ver con que eso, que tienes el metabolismo basal más bajo, entonces requiere más actividad. Si el animal no hace actividad, Claro. tiene que tener una Eso es. alimentación menos calórica. Así es. De hecho, nosotros en Divac, pues bueno, cuidamos mucho en ese sentido y tenemos hasta 3 referencias para gatos esterilizados con el fin de cubrir un poco esa demanda con varios sabores, para si un animal no prefiere tanto la carne, prefiere el pescado, que pueda optar a buscar alternativas y no se cansen de la comida, porque también les sucede. Nosotros en el caso de los gatos cuidamos muchísimo, muchísimo la palatabilidad. En el caso de los alimentos secos, los gatos prefieren un alimento más seco y muy crujiente. Entonces, nosotros a la hora de elaborarlo cuidamos muchísimo la textura de esas croquetas. Buscamos croquetas muy crujientes para que disfruten comiendo un alimento deshidratado. Luego tienes otro tipo de animales que se lo pueden comer todo. Yo pienso siempre en mi perro labrador, se lo puede comer absolutamente todo, si está crujiente, menos crujiente, lo que sea, Claro, ¿no? sí es. Sí, los perros son de otra manera. Son de otra manera, pero con el gato tenéis que ser mucho Muy más cuidadosos, exigentes. sí. ¿Qué diferencia real hay entre un pienso que me cuesta 7 euros que un pienso que me cuesta 30 euros? La calidad de las materias primas, sin duda. O sea, nosotros somos súper exigentes a la hora de elegir qué incluimos en nuestras recetas. Cuando trabajamos productos de este tipo, elegimos carnes deshuesadas, no elegimos otro tipo de productos, subproductos. Entonces, eso nos permite pues, obtener alimentos de la calidad final que buscamos, claro. Entonces, eso sumado a mantener un poco la cadena de frío, por supuesto, y luego hacer un exquisito control de calidad en cada punto del proceso de fabricación, siendo exigentes en el primer momento, donde conseguimos pues,
un ingrediente para poder mezclarlo con las carnes y los pescados, partimos de una base texturizada para conseguir al final una croqueta de estas características. Y en el caso de los alimentos húmedos nos sucede un poco lo mismo. Partimos de un ingrediente súper fresco. Si tenéis la oportunidad de visitarnos y conocer las instalaciones, pues es como si procesaras comida de humana, te apetece comerlo, ves nuestras frutas, las verduras, las carnes. Entonces eso es fundamental para conseguir el alimento final. Claro, no es lo mismo hablar de subproductos o de harinas deshidratadas a que nosotros producimos o fabricamos con lomos de atún, pechugas de pollo, tú ves las gambitas, o sea, tú ves el origen real de dónde es, y esa calidad es lo que te hace que el precio del producto sea uno u otro, lógicamente. Cuando hablamos de subproductos y de harinas de carne, hablamos de que ahí puede haber, pues eso, picos, plumas, huesos, todo triturado, y eso es lo que le acabas dando a tu mascota. Eso es. Y la calidad del nutriente dependiendo de ese origen, claro. ¿Es verdad que lo que come el perro o el gato se nota en su olor, en su energía y hasta en la forma de sus heces, en lo que caga realmente o no? Claro que sí. Sí, de hecho, de ahí viene nuestra marca Divaxsense, o sea, lo que hacemos es el 360 de lo que se ve, lo que se come, es lo que se percibe, y al final el aspecto de los perros y los gatos es muchas veces somos lo que comemos. Por eso los perros y los gatos lucen de una manera u otra. Es importante. Yo a veces voy caminando por la montaña y te encuentras algunas cacas de perro que piensas, pero Claro. o era un elefante o ese animal estaba Claro. comiendo un pienso que... Eso es que a lo mejor todo lo que ha comido, todo lo que ha ingerido, no le ha nutrido, por lo tanto su cuerpo lo ha rechazado. Entonces, si su cuerpo lo rechaza, es porque no ha habido una alimentación óptima, no se ha nutrido correctamente, por eso lo ha desechado. Es un criterio fundamental tener en cuenta la digestibilidad de lo que hacemos. Entonces, partiendo de las materias primas que utilizamos, que tienen alta digestibilidad, cuando las incorporamos, después analizamos la digestibilidad de los alimentos que hacemos y estamos con digestibilidad en torno a un 90-95%. Significa que de todo lo que ingerimos, al final, el 90-95% es aprovechado. Yo creo que esto es muy importante porque al final se trata de aprender. Si como propietario de mascota veo que mi perro caga una montaña, seguramente es que no está aprovechando todo lo que le estoy dando, estoy tirando la comida y lo estoy alimentando fatal. Así es. Es un índice básico, pero que es el que te dice que realmente que si eso está funcionando o no. O sea, si ese alimento te nutre o no. Porque si lo está rechazando todo, lógicamente hay algo que no está funcionando. Los prebióticos que incluimos en las recetas ayudan a mejorar mucho la digestibilidad de la dieta. A la hora de los gases que pueden tener las mascotas, se controla esa formación de gases, que para ellos también son dolorosos y luego son incómodos, por supuesto, para el dueño. Decidme los 3 errores más comunes que creéis que cometemos a la hora de alimentar a nuestras mascotas. Pues yo creo que el principal que se comete es sobrealimentar. Sobrealimentar. Sobrealimentar, pero en base a no medir la cantidad de kilocalorías que suministramos, sobre todo a la hora de administrar chuches a posteriori de. Y el que yo esté comiendo y le doy algo y que tal, hay que hacer el cómputo de lo que tiene que comer nuestro animal en todo, desde que se levanta hasta que se acaba el día, no solo su ración de comida, sino todo lo que le voy dando de más, ¿no? Porque especialmente en el caso de los perros y las razas pequeñas, cada vez la tendencia a ver animales obesos es más elevada y más preocupante. Entonces yo creo que el tema de sobrealimentar hay que tener un poco cuidado con ello. Porque a largo plazo, claro, queremos que nuestra mascota viva muchos años. Claro, entonces... y una mascota obesa pues nos pasa como a nosotros, que tenemos que estar como bien alimentados y no pasados de peso. Yo diría que ese es el error fundamental, el cuidado con sobrealimentar, y cuando eliges una chuche, que chuche es saludable, que te aporte algo más, que cuidado con lo que le estás dando. Claro, porque muchas veces a lo mejor... tenemos una alimentación base muy buena, estamos ya concienciados en esa alimentación natural, pero después las chuches, como es una masa más,
le doy la primera que encuentro en el supermercado, un poco de estas a lo Eso gordo es. y claro, si es cada día, es como si a tu hijo le estuvieras dando bollicaos cada día, ¿no? Correcto. Así es. Aparte, otro error que yo creo que es que alimentamos muchas veces pensando que como es bueno para mí humana, se lo puedo dar a los perros y a los gatos y no teniendo en cuenta que el sistema y que su sistema nutricional, su organismo es totalmente distinto a nosotros y tienen otras necesidades y otras peculiaridades. O sea que- Hay Como cosas que que le no pueden estamos- comer, por claro. ejemplo, Correcto. chocolate no pueden comer, no pueden comer uvas, no pueden comer cebolla, o sea, hay determinados... Sí, sí. Lo de las uvas es algo que yo descubrí después de muchos años de tener perro y yo reconozco que yo le había dado uvas a mi perro de ponerme allí a comer y tal y lo típico de darle algún grano sin saberlo. No es Así tan es. conocido como el tema de la cebolla o el chocolate, ¿no? No está tan extendido o yo lo había ignorado. Igual lo que más es porque tú lo asocias a algo natural, es una fruta, pues no tiene Sí. que pasar nada. Pero sí que es verdad que hay determinados ingredientes que tienen las frutas o las verduras que, claro, para una mascota son No intolerantes, no los admiten. O pueden causarles cierta toxicidad. Perfecto, pues Elena, María, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aprendido y casi por someterte a este test de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer con nuestras mascotas. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros volvemos con nuevos contenidos aquí la semana que viene en Naturlove. Seguirnos para conocer mucho más de cómo alimentar a vuestras mascotas y que vivan con vosotros muchísimo tiempo. Gracias.